3:09. Aquí continúa la nave del misterio radiofónica, Milenio 3 en la cadena SER. Hemos acabado hablando de alucinaciones, de ese mundo que a mí me decían una vez, hace ya muchos años, me lo comentó una persona en Málaga, me impresionó la reflexión de la locura y la cordura. Y todos tenemos un transistor dentro. Estoy seguro que ya lo he contado porque me repito muchas veces, pero todos tenemos un transistor dentro. Hay frecuencias diferentes y hay personas que tienen el dial en otro sitio y escuchan cosas que quizá no solo sean locura ni alucinación, sino que están simplemente en otro espectro alejado del común de los mortales. Muchos de los casos que llegan a psiquiatría en hospitales y que buena gente de buena fe cuenta no tienen mucho que diferenciar de sucesos que han sido tomados, por ejemplo, según sea el investigador, como encuentro con un espíritu, con una entidad, con una figura. Hemos recibido cientos, miles. Y cuando uno va a la literatura médica, se da cuenta de que eso mismo está considerado psicosis, alucinación. No se ha ido un poco más allá. Claro, al mismo tiempo que esta semana llegaban las informaciones de esa regata y alucinaciones en el mar, llegaba otro estudio, si cabe, todavía más profundo y extraño. Está ocurriendo en el Hospital San Carlos, en Madrid. El director de ese proyecto puramente científico, pero también misterioso, es Enrique Santos Bueso, médico experto en oftalmología. Veréis, hay personas que han visto figuras. Figuras, por ejemplo, imaginad, estáis un día en el pasillo de vuestra casa, una persona que, esto sí es cierto, tenía algún tipo de afección, glaucoma en fase inicial, algún tipo de catarata, ningún problema mental. Uno de los casos archivados, España, años 90. De repente nota algo oscuro hacia su izquierda. Se gira, sabe esa persona que está sola en casa y lo que ve es la figura de un niño, pero no hay piernas, es solo el tronco de un niño con los dos brazos, la cara, todo es una sombra, la sombra de un niño que no tiene piernas y que está ahí y que parece que ha sido sorprendido por el único habitante de la casa, que estaba ahí hacía tiempo y que al girar rápidamente la persona lo ha detectado, lo ha pillado por sorpresa. El susto es un impacto tremendo, evidente, y la persona cree que o está viendo un espíritu, si cree en ello, o está loco de atar y evidentemente va a acabar en sección de psiquiatría y con ciertos tratamientos, y quizá ni una cosa ni la otra. Resulta que desde el siglo XVIII un científico llamado Charles Bonnet fue investigando este tipo de apariciones que al parecer ocurrían en la propia zona del ojo humano, que no tenían que ver directamente con problemas cerebrales, aunque todo tiene que ver con el cerebro, la propia visión, pero el rebote de esa onda de luz del ojo reflejaba figuras. Desde el siglo XVIII, si vemos el catálogo de figuras, aparecen también las caras, los rostros, seres conocidos y desconocidos, seres que nos hablan. ¿Hay aquí una puerta para intentar descubrir la raíz de los casos de visiones de supuestos fantasmas? Yo desde luego no lo sé. Lo que he querido es escuchar, imagino que como muchos de vosotros, al doctor Enrique Santos, que nos habla de lo que están investigando ahora mismo. Es alucinante. Síndrome de Charles Bonnet. No se había vuelto a investigar en él desde el siglo XVIII, y en España hay casos, decenas de casos, de gente muy angustiada, ojo, de gente que veía incluso cómo objetos cobraban cierta vida. ¿Cómo es posible que el ojo genere eso? Objetos que se desplazaban y se colocaban en mitad de una estancia. Escuchamos. El síndrome no es una patología psiquiátrica, es la presencia de alucinaciones en personas que, muy importante, han perdido mucha visión. Desgraciadamente casi siempre se confunde con patología psiquiátrica, pues hay gente mayor y demás, y casi todos los pacientes van a psiquiatría. Pero nosotros desde el Hospital Clínico San Carlos, la verdad es que estamos retomando el estudio de este síndrome para formar también a nuestros compañeros, médicos de familia, médicos de urgencia, para que se den cuenta que esto no es una patología psiquiátrica.
Al testigo muchas veces, por ser mayor, por tener problemas de visión, le daba mucho miedo contarlo. ¿Quién le iba a creer? A veces, repito, objetos inanimados que se colocaban en primer plano y que se movían. Cacerolas que quedaban flotando en la estancia o que generaban ciertos sonidos. O sea, visiones oníricas, visiones extrañísimas, visiones alucinatorias, visiones que se producían con una nitidez absoluta. Figuras como, por ejemplo, una religiosa, ese niño partido por la mitad, una cara flotando en la nada que nos mira fijamente sin abrir la boca, la cara de un hombre de mediana edad, en mitad de un pasillo, y que está ahí, y que es indivisible de la realidad. Claro, vivir esto, y repetidamente, hay muchos casos, patología que ha sido arrancada por la ciencia porque había, como digo, mucho rumor a contarlo. Como tantas otras veces, un fenómeno soterrado del que no se habla, como el primer tema de esta noche. Escuchamos. Bueno, es que incluso muchos pacientes no se atreven a comentarlo por el miedo a pasar a ser catalogados como enfermedad psiquiátrica. Sobre todo ven de forma espontánea flores, pueden ver edificios, pero no le hablan. Eso ya sería una alucinación psiquiátrica, ¿eh? El paciente simplemente las ve, sin ningún tipo de interacción con ellas. Empiezan a aparecer de forma brusca, al caer la tarde, con cambios bruscos de temperatura. Sí pueden llegar a interactuar. Mire, esto lo describió el biólogo y filósofo suizo Charles Bonnet en el siglo XVIII. Él no era médico, pero él describió en su abuelo ciego por cataratas, que empezó a ver animales, empezó a ver carruajes y flores. Empezó a ver dónde está todo eso, de dónde emerge todo eso, qué problemas puede causar todo eso. Hay casos mucho más complejos. Parece que hay una barrera, a veces interactúa, a veces incluso se oye cierta música, cierta melodía o palabras sueltas. Son alucinaciones muy complejas, pero la persona, repito, no está enferma, no tiene ningún tipo de psicosis, de paranoia, no es un psicótico, no tiene por qué ser tratado. ¿Cuánta gente habrá sido tratada, considerada loca, entre comillas, por algo que solo se reducía, no solo porque ella es misterioso, al mundo, al extraño mundo, al misterioso mundo de la cámara más perfecta que hay en la naturaleza, que es el ojo humano? Casos como estos. Aparecen personas, aparecen animales, plantas, edificios, además pueden ser en color o en blanco y negro, se pueden mover, no tienen por qué estar estáticas, y de una duración pues entre 1 o 10 minutos. Hay muchos pacientes que además de escuchar, además de ver estas visiones, escuchan algún tipo de música, típicamente música, no voces. ¿Y dónde está la barrera entre un encuentro con lo extraño y esto? Y voy más allá. ¿Los médicos saben realmente dónde está esto? Se produce por una patología del ojo, de acuerdo, pero lo que se está viendo, ¿dónde está? Porque el propio doctor me decía, a veces son caras desconocidas, pero que están ahí. ¿Cómo las ha generado el cerebro, el ojo? ¿Están ahí? ¿Se han visto alguna vez? ¿Son caras espontáneas que han cruzado con nosotros en la calle y que se han quedado en el cerebro? Desde luego, pocas veces he visto yo en el ámbito científico algo que se parezca tanto a una aparición. Apariciones como las que siguen llegándonos cada semana en nuestros testimonios. Porque, Javier, compañero, es momento de ahondar en los casos, incidentes que siguen ocurriendo y que marcan la vida de muchas personas. Tú decías en el sumario de inicio del programa, un matrimonio absolutamente estigmatizado, porque quien vive esto y lo vive en primera persona no lo olvida jamás. Decía Stephen King que los hoteles son lugares marcados por defecto, ¿no? ¿Cuánta gente habrá dormido en esa cama y cuántas emociones habrán quedado atrapadas en esas estancias en las que pasamos unos minutos o unos días de nuestra vida sin darnos cuenta de todos los que han pasado, han vivido, han disfrutado, han sufrido también en esas habitaciones? En este caso vamos a conocer el testimonio de Rafa, una persona que el 23 de junio de 2011 viajaba con su pareja a Salamanca, a un céntrico hotel de esa magnífica ciudad. Ellos iban a pasar un fin de semana allí para hacer turismo, para conocer un poco el lugar y, bueno, no esperaban que en ese hotel, en ese céntrico hotel con historia de estilo palaciego, iban a encontrar una serie de extrañas vivencias que de alguna forma iban a dar la vuelta por completo a la experiencia que ellos pretendían vivir.
Salamanca, pues a hacer turismo, a ver la ciudad y demás. Nos quedamos en este hotel. La historia también es que, claro, como fuimos a ver la ciudad, pues en el hotel no estuvimos más que por la noche para ir a dormir. El día que llegamos, así como primera sensación extraña, ya nada más entrar al hotel para hacer el check-in, a mí, por ejemplo, se me aceleró el pulso un montón. Cuando estuvimos en la habitación la primera noche, también comentándolo con mi novia, pues, ¿sabes? Esa sensación como de ser observado o algo así, como si ahí hubiese algo un poco incómodo. Desde luego, muy desagradable, o sea, muy desagradable. Es el primer día, ellos se dan cuenta de que están viviendo ese tipo de sensaciones los dos. En ningún momento, además, aclaran, les ha ocurrido nada similar. Nunca les ha sucedido llegar a un sitio y que ambos experimenten esa sensación de inquietud, de sentirse observados incluso en algún momento, y de sentir sonidos, de escuchar sonidos que poco a poco se van haciendo más nítidos. Ellos pasan bastante tiempo del día, una parte importante, paseando por la ciudad. Solo llegan al hotel durante la noche para descansar. Son 2 noches las que pasan en ese lugar, pero muy pronto esos fenómenos que al principio parecen cosa de las sensaciones o quizá del cansancio empiezan a hacerse mucho más evidentes. Al día siguiente, la segunda noche, que fue la última que estuvimos allí, ya para coger el sueño, metidos en la cama viendo la tele, pues en torno, a lo mejor sería pues la 1 de la noche, una cosa así, yo sé que me quedé un poco dormido y a los pocos minutos me desperté muy, muy sobresaltado, incluso gritando. Nada más despertarme ya había a mi novia que estaba al lado, la cara que tenía, o sea, una sensación los dos además como de mucho frío, muy nerviosos, los pelos de punta, la carne de gallina. Nos pusimos bastante nerviosos, planteándonos incluso si vestirnos, irnos a la calle y quedarnos por la noche fuera, en la calle. 3:21. Ahí hemos visto uno de los clásicos entre los clásicos, ¿no? Antes de que ocurra algo en el mundo del misterio, la pareja, 2 personas, al mismo tiempo, o uno un poquito antes que el otro, se despiertan muy sobresaltados, habitualmente a estas horas, y no es una circunstancia, pero entre las 2, 3 de la mañana, y notan que algo va mal. Sí, en este caso además es curioso, pero la pareja, ella, se despierta primero, intuye algo, presiente que algo va mal, pero se despierta en silencio. Ella no condiciona que él se despierte minutos más tarde sin saber lo que había ocurrido y con la misma sensación de desasosiego hasta el punto de querer marcharse al frío de la ciudad de Salamanca, ¿no? Y además ocurre algo en esos momentos de tensión. Ella le cuenta a él que ha notado clarísimamente una respiración al otro lado de la cama donde no había absolutamente nadie. Justo antes de despertarme, un segundo antes, yo sí vi una imagen. Yo vi a un señor de frente, trajeado, con corbata. No te sabría dibujar su cara, pero tenía el pelo blanco y bigote blanco. Lo vi de frente durante un segundo. De hecho, yo estaba acostado y yo lo veía de frente. Y bueno, al final decidimos pues tranquilizarnos un poco y pasar la noche en la habitación. Y así estuvimos pues prácticamente pues nos dio la luz del día. O sea, yo igual me dormí pues a las 6 de la mañana ya de puro cansancio. Esa imagen se produce un segundo antes de que él pueda moverse, gritar y levantarse sobresaltado, en ese estado de duermevela en que no se sabe muy bien si lo que está ocurriendo es real o es parte de un sueño, ¿no? Pero es curioso que en ese momento ellos se plantean que algo puede estar ocurriendo en esa habitación 312, una habitación que a día de hoy no han podido olvidar. Y es curioso también que, ella por supuesto no pega ojo en toda la noche, no duerme en toda la noche, él consigue dormirse después de unas horas por cansancio, pero a la mañana siguiente, cuando están haciendo el check-out, él muy sutilmente le pregunta al trabajador que está en la recepción del hotel por la historia de ese edificio. A la vista, como decíamos, es un edificio con una carga histórica importante, es una especie de palacio antiguo, y en ese momento no espera que ese trabajador del hotel le revele que otros tantos han vivido cosas similares en ese lugar exacto. Le pregunté por el edificio en particular, porque como se ve, pues eso, un palacio antiguo,
Le pregunté de cuándo databa el edificio y creo que me dijo que del siglo XV, me explicó que era pues, el palacio de un marqués, o marqués de Castellanos, o marqués de Castellanos, o algo así. Y entonces le dije, mira, pensarás que estoy loco, pero le contamos más o menos lo que nos había pasado por la noche. Pregunté si habían tenido algún cliente con alguna historia de estas, y el hombre nos dijo que a él en particular esta cosa le daba mucho respeto, y nos habló de que chicas del servicio del hotel habían bajado asustadas más de una vez con historias de estas, y aparte que estando en la recepción del hotel por la noche, solos, más de una vez les había pasado claro, tienen el ascensor como a la derecha del mostrador, y les había pasado pues de ver cómo el ascensor baja desde el piso que sea y llega a la planta baja donde están ellos y no hay nadie. ¿Alguien más haya visto esa figura? Pues ellos preguntan, parece que no quieren hablar mucho más, nadie les cuenta más detalles de toda esta historia. Es un momento en el que ellos se están marchando también, y precisamente por eso nos escribían, ¿no? Para ver si nosotros podíamos tener acceso a través del testimonio pues a otra gente que haya visto o vivido algo similar en ese lugar concreto, y por supuesto intentar saber algo más de la historia de ese edificio. Pero ellos son los testigos, ese caso bien curioso, ¿no? Los testigos que ven algo y se convierten también en investigadores de lo que ha ocurrido en un lugar. ¿Cuántas veces y cuántos amigos que están estas noches de Milenio 3 en los hoteles de España, cuántos casos han recibido y cuántos nos han contado a través de las vías de contacto, ¿no? Y que luego resulta que son los primeros sorprendidos porque a veces coincide la historia, lo que se ve, y la habitación. Muchísimos casos, algunos se pueden contar, otros no. Pero el tipo de visión, ya que hoy hablamos en ese umbral, en esa delgada línea roja entre alucinaciones y visiones reales, se produce en ese estado de dormevela. Para un especialista psiquiátrico, y aquí cada uno lo ve con sus gafas, ¿no? Para un convencido de los fenómenos paranormales, esto sería la aparición de alguien que ha muerto allí en extrañas circunstancias, alguien que parece moderno, no de un tiempo pasado, por el traje con corbata, evidentemente no es del siglo XV y XVI, aunque el lugar seguramente tenga su influjo histórico como todo el corazón de Salamanca, pero para un psiquiatra, lógicamente estamos ante una visión hipnagógica o hinopómpica, ¿no? Es decir, en ese umbral entre la vigilia y el sueño, no poderse dormir, sensación de angustia, y a los pies de la cama alguien perfectamente definible que nos mira de frente. De frente, es típico de este tipo de alucinaciones. Lo raro es que las señoras de la limpieza, cuando están haciendo sus tareas, también vean escenas parecidas. Exactamente. Entonces, ya no es una visión. Habría que ver qué escenas. Claro, pero si describen algo similar, es que ya no es una visión que tenga, además, dos personas en un mismo estado que tengan esas visiones. Ahora vamos a ver si siempre que surge historia de hotel o de visiones, siempre hay un montón de personas, de público de Milenio que nos informa. Pero eso, es decir, cada maestrillo tiene su librillo, en el sentido de que el pánico de la pareja, por separado, y que ven lo mismo, sea en un hotel, sea en una carretera, uno puede decir, bueno, es lo que decimos, ¿no? Esa campana de realidad que ya se ha extendido. Durante unos minutos esa pareja va a vivir algo extraño, de principio a fin. Seguramente no pasen vehículos cerca, no se crucen con nadie, todo el ambiente se ha enrarecido. Y cuando pasa la experiencia, una visión, una voz, algo que no es normal, que no es ordinario, lo mismo el golpe y todo vuelve a la normalidad. Es como un sueño real, o haber entrado en otro plano, yo no lo sé. Pero el psiquiatra te diría, es una folía ¿no? Han entrado en una locura doble, en una alucinación doble. Yo puedo decirlo, lo hemos contado en alguna ocasión. Carmen y yo, en muchas investigaciones, en muchos lugares que hemos tenido que recorrer, bien por placer, bien por trabajo, que en nuestro caso es lo mismo, ha habido algún lugar, por ejemplo, la Montaña Roja. Yo siempre lo recuerdo porque quizás a mí me dicen, ¿en qué instante, junto a tu mujer, trabajando o en este caso explorando, has sentido miedo a la vez? Y solo con la experiencia no puedes saber que esto ocurre. La Montaña Roja, que muchos amigos seguramente la han visitado, hemos estado varias veces, que no es un lugar especialmente agreste, sí solitario, sí solitario. Y oscuro. Y oscuro, en la última parte de Lanzarote, además ¿no? de Lanzarote son muy oscuras. Pero hay urbanizaciones cerca, es decir, no es un lugar desolado. Allí JJ Benítez pasó 3 noches en su mítico Encuentros en Montaña Roja. Hay que tenerlos bien puestos para estar 3 noches ahí, ¿eh, Juanjo? Desde luego. Y vamos ascendiendo, y yo estaba diciendo, mira, es que lleva sandalias, Carmen, aquí alacranes.
vámonos. Me estaba poniendo todo tipo de excusas y yo decía, sí, es verdad. Y tú igual. Sí, decía, sí, es verdad, que no voy con el calzado adecuado, y total. Bueno, vamos a dar una vuelta por aquí, pero no subimos más, ya vendremos luego. Queríamos llegar volvimos a la caldera del cráter, que fuimos en otra expedición, y llegamos a la caldera del cráter y vimos todo eso. Cráter viejo abandonado, cerca de Punta Pechiguera, al final, donde muchos aviadores de la línea Iberia y Aviaco habían observado extrañas luces dentro del cráter y se convirtió en una especie de comidilla entre la gente de la aviación española, que en ese cráter estaba ocurriendo algo, pasaba algo.